Sí se ve. Bien, perfecto. Excelente. Bien, para poner un poco en contexto de qué se trata esta materia, está bueno empezar con este mapa, ¿sí? Que tenemos acá muy esquemático, en donde estos cuadrados que están en el mapa son lo que podríamos llamar las distintas mecánicas, ¿sí? Las distintas encarnaciones de la mecánica. Y si se olvidan un poco de todo el resto, ¿no? Y se fijan, bueno, déjenme anotar, ya que tengo por acá esto, concentramos en este cuadradito, ¿sí? Que estaría bueno que fuera hueco. Si concentramos en este cuadrado. Esto es lo que ustedes estudiaron en Física 1, ¿sí? La mecánica clásica, que comienza con Newton, ¿no? Y que después se elabora en lo que se llama la mecánica analítica con Lagrange, Hamilton, Jacobi, y que van a volver a ver cuando estudien la materia mecánica, ¿sí? Que es esta versión, estas otras versiones, digamos, de estos formalismos de escribir la mecánica clásica. Y ahora sabemos que si uno considera partículas o objetos, sistemas que se estén moviendo a una velocidad muy grande, ¿sí? Comparada con quién, con la velocidad de la luz. O sea, en este eje estamos dibujando las velocidades que hay en el sistema dividido la velocidad de la luz. Entonces lo que uno tiene es la relatividad especial, ¿sí? O sea, la mecánica newtoniana tiene que ser reemplazada por esas otras leyes de la mecánica nos da la relatividad especial. Y similarmente, uno podría dibujar este otro eje. Este eje por ahí les va a resultar menos familiar todavía, porque la cantidad que está graficada en este eje es algo que todavía no les va a sonar. Es algo que se llama acción en mecánica, y es esencialmente el producto de energía por tiempo. También es el producto de impulso por posición, ¿sí? Y tiene unidades de h barra, unidades de la constante de Planck. Entonces, cuando la acción en unidades de h barra, digamos, es muy pequeña, ¿esto qué quiere decir? Que estamos con un sistema microscópico, es lo que todo esto quiere decir. Entonces, la mecánica clásica de nuevo falla, y lo que tenemos es la mecánica cuántica, ¿sí? O sea, las leyes de la mecánica ahora tienen que ser interpretadas como en la mecánica cuántica, que va a ser el tema de física 4, ¿no? Dentro de un tiempito, y también de física teórica 2. Cuando tenemos sistemas de acción muy pequeña, o sea, partículas elementales que se mueven a velocidad muy alta, estamos en esta región, que es el dominio de la teoría cuántica de campos, ¿sí? Que esencialmente es una mecánica cuántica relativista. Entonces tenemos versiones de estas mecánicas en todo este mapa, que básicamente, si uno sabe las interacciones que hay en el sistema, ¿sí? Las fuerzas presentes en el sistema, entonces la mecánica lo que nos dice es cómo se van a mover las partículas, los objetos o en el caso de alguna de estas mecánicas, otros conceptos, ¿no? Como la función de onda. Pero hay que enchufar ahí las fuerzas, ¿no? Las interacciones. Y resulta que conocemos 4 fuerzas, ¿no? Hasta ahora hemos podido identificar 4 interacciones, 4 formas en que interacciona la materia.
que son las fuerzas fuerte, electromagnética, débil y gravitacional. ¿Sí? Están ordenadas acá por orden de intensidad. Ahora, la fuerza gravitacional es extremadamente débil, ¿sí? En relación a las demás. Por ejemplo, si uno calcula y van a ser un problema en la práctica de esto, uno calcula la relación entre la interacción gravitatoria y la electromagnética, se van a encontrar que es como 10 a la menos 42 veces, ¿sí? La intensidad de la interacción electromagnética. El rango de interacción es similar, ¿sí? Las dos van como 1 sobre r cuadrado. En el medio tenemos la interacción débil que tiene eh, ¿cómo se dice? Un rango menor y es más débil que la electromagnética. Y la interacción fuerte, que es alrededor de 100 veces más fuerte que la electromagnética, y tiene un rango muy, muy cortito, ¿sí? Es lo que mantiene unidos a los nucleones dentro de un átomo, ¿no? Las partículas que están formadas por quark, básicamente. Entonces, lo loco quizás es que todas las fuerzas que aparecían en Física 1, ¿no? Que ustedes me estarán diciendo, bueno, ¿dónde está el rozamiento? ¿Dónde está la fuerza normal? ¿Dónde están las fuerzas que dan lugares a las reacciones químicas de repente, ¿no? Y a un montón de otras propiedades que tiene la materia cotidiana? Bueno, todas esas fuerzas en realidad son de origen electromagnético, ¿sí? La mayoría de las fuerzas que experimentamos cotidianamente son de origen electromagnético. Entonces, estas interacciones son lo que uno enchufaría, ¿no? En las distintas teorías que tenemos para describir cómo interactúa la materia. Y quizás el lugar clave que tiene la electrodinámica es que es la que mejor entendemos de todo, por lejos, ¿sí? Prácticamente entendemos cómo funciona la electrodinámica en cada uno de los cuadrados de este mapa, mientras que la gravitación, por ejemplo, tenemos una teoría relativista de la gravitación, pero no hay una teoría satisfactoria de la gravitación cuántica, ¿sí? Y ¿no? Tenemos la relatividad general, pero no tenemos una extensión al lado cuántico de esta interacción, una satisfactoria, ¿no? Hay mucha gente trabajando en este tema y hay muchas cosas hechas, no es que no hay nada, hay muchas cosas hechas, pero todavía no hay una teoría satisfactoria, ¿no? Para la interacción débil sí tenemos una buena teoría, y para la fuerte el candidato es la cromodinámica cuántica, que todavía es- tiene como algunos detalles pendientes de verificación experimental. Entonces, la electrodinámica de alguna forma es como un modelo de teoría para las demás, ¿sí? Eso es el mensaje de esto, que al haberla entendido tan bien, buscamos en las otras teorías una forma similar de entendimiento. Disculpen un segundo, yo lo que quiero hacer es asegurarme de que no quedó nadie afuera. Si ustedes se arman un grupo de WhatsApp o de lo que sea, por ahí cuando saben de alguien que quede afuera, me pueden avisar. A ver, si no, lo que voy a hacer es directamente sacar esto de acá. Sí, ahí alguien está sugiriendo. Yo les sugiero que cuando terminen la clase, si quieren, se conectan y arman Va a ser muy práctico, ¿no? En esta situación está bueno para... Ahí había alguien afuera, de hecho.
Ok. Entonces, la otra razón por la cual la electrodinámica es... eh, ah, antes de seguir, una cosa que quería comentar acá, ¿no? Que física 3 hablamos de electrodinámica, ¿sí? Entonces está metida ahí la palabra dinámica, que quiere decir variación temporal, ¿sí? De algo. Eso creo yo es como el legado más importante, en realidad. Bueno, uno puede, eh, ¿cómo se dice?, opinar sobre esto, pero de lo que aprendemos de Newton, digamos, el hecho de que uno puede describir fenómenos físicos a través de ecuaciones diferenciales, si quieren, es más general, y de hecho es prácticamente general a toda la física, que la mecánica newtoniana misma, ¿no? O sea, que la mecánica clásica. Entonces, eso es algo que hereda también la electrodinámica, el hecho de que puedo describir con ecuaciones diferenciales, esencialmente, el comportamiento de los sistemas electromagnéticos, la fenomenología, ¿no?, del electromagnetismo. Parece como que eso aplica a todo en realidad, lo que hicimos a partir de ahí. Entonces, por otro lado, además de ser una teoría que entendemos muy bien y, y la hace como un ejemplo para otras teorías, el otro aspecto de la electrodinámica que siempre eh, parece nos fascina a los físicos es que ha sido como un paradigma de la unificación de teorías en física. ¿Qué quiere decir esto? Antes del trabajo de mucha gente que desarrolló esta teoría, la gente estudiaba, por un lado, fenómenos eléctricos y por otro lado, fenómenos magnéticos, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, dentro de la fenomenología de los fenómenos eléctricos, uno tenía la gente trabajaba con cargas, ¿sí? Baterías de origen electroquímico, por ejemplo, generaba corrientes eléctricas, ¿sí?, que circulaban por cables. Bueno, los rayos atmosféricos, digamos, eran un ejemplo también de un fenómeno eléctrico. La electrólisis en química. Y no eran esta fenomenología, si uno frotaba objetos de ciertos materiales, generaba una electricidad estática, ¿no?, que hacía que las cosas se atrayeran o repelieran. Esta fenomenología. Y por otro lado estaba el magnetismo, que estaba representado por los imanes, ¿no?, eh, el imán de la heladera, digamos, el material magnetizado, aunque no había heladeras en ese momento. Las brújulas, ¿sí?, que se orientan de acuerdo al campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre, los polos magnéticos, todo eso era una fenomenología asociada al magnetismo. Y es en 1820 que Ørsted descubre, en un experimento en una clase, hecho haciendo una demostración en una clase, después de la clase, descubre que los fenómenos magnéticos se deben a cargas eléctricas en movimiento. Es decir, que todo esto que era el magnetismo, en realidad, resulta ser un efecto de cargas eléctricas móviles, ¿sí? Y Ampère muy rápidamente entiende qué es lo que está pasando y formula una teoría de eso, una ley que vamos a ver más adelante. Y ahí al toque, Faraday se da cuenta que, además,
los campos magnéticos variables, ¿sí? Los campos magnéticos que generaban el magnetismo, cuando varían en el tiempo, generan corrientes eléctricas. ¿Sí? O sea que hay una conexión para un lado y para el otro. Entonces Maxwell y Lorentz terminan cerrando, tomando los trabajos de Faraday y formalizándolos, escribiendo la teoría de la electrodinámica, esencialmente que eh, unifica los fenómenos magnéticos y los fenómenos eléctricos. Lo que antes eran dos áreas completamente distintas de investigación o de fenomenología, si quieren, se entiende que en realidad son dos aspectos de la misma cosa. ¿Sí? En ese sentido, es una unificación de teorías. Y la cosa no termina ahí, porque Maxwell, y esto es un pequeño spoiler, Maxwell, bueno, ya lo deben haber visto los que cursaron Física 2, ¿no? Maxwell se da cuenta de que, de que puede haber ondas electromagnéticas y que estas ondas viajan a una velocidad, o deberían viajar a una velocidad que es muy parecida a la de la luz. Lo loco es que cuando Maxwell termina de cerrar esa teoría, y esto lo estoy anticipándome, ¿no? Acá, pero para como ir dando contexto, cuando Maxwell termina de cerrar las ecuaciones de la electrodinámica, hasta ese momento se habían ido agregando piezas, ¿no? El rompecabezas, que venían de observaciones experimentales, de Coulomb primero, después de Ørsted, más tarde de Faraday y otra gente también. Pero Maxwell termina, para cerrar la teoría, se ve obligado o se le ocurre agregar un término que no está justificado experimentalmente, ¿sí? Solo a partir de, ¿cómo se dice?, razonamientos teóricos y analíticos, agrega una pieza del rompecabezas que estaba faltando y que por lo tanto no viene de una observación experimental. Entonces, por un tiempo la teoría de Maxwell es una teoría y no tiene verificación experimental, hasta que Hertz verifica la predicción de que la radiación electromagnética viaja a la velocidad de la luz y termina esencialmente unificando la óptica también a la electrodinámica. O sea, la óptica termina siendo una provincia más de la electrodinámica, ¿no? Después de esto, de este trabajo. Entonces eso también es otro aspecto de este área de la física que la hace, si quieren, a los teóricos fascinante, porque fue como un momento en donde, solo de ver las inconsistencias que había en la teoría, Maxwell se da cuenta de qué es lo que estaba faltando, ¿no? Y formula predice esencialmente cómo se va a comportar estos campos electromagnéticos, aún antes de que hubiera evidencia experimental para ello. Bueno, el siguiente, quizás otro ejemplo notable de unificación es lo que se llama el modelo estándar, en donde Weinberg, Salami y Glashow unificaron la interacción débil a la electrodinámica. ¿Sí? Ahora estas dos interacciones son parte de la misma cosa en la teoría del modelo estándar. Y las supercuerdas son el candidato quizá que más suena hoy para una unificación con la teoría, con la interacción fuerte también. Aunque de esto no hay evidencia experimental, ¿no? Es en la línea que les comentaba recién. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora de esto? Es un poco para darnos un poco de contexto de dónde estamos parados. Entonces ven que resulta, es una teoría muy cerrada, que si bien es formulada como una teoría clásica, vamos a ver que es lo que llamamos una teoría de campos, porque los objetos con los que trata son campos. Vamos a ver qué es eso.
eh, resulta que es una teoría relativista por naturaleza, ¿sí? No hace falta adaptarla ni cambiarla como sucedió con la mecánica newtoniana. Es naturalmente relativista, la electrodinámica, y de hecho es lo que motiva a Einstein a formular la relatividad, ¿no? Se da cuenta de las inconsistencias que planteaba el hecho de que la electrodinámica estuviera bien con la mecánica newtoniana. Bueno, ya saben que si tienen dudas me interrumpen, ¿eh? Bueno, la electrodinámica describe una interacción, ¿no? entre porciones de materia, y para que exista esa interacción, la materia tiene que tener una propiedad que es lo que llamamos carga eléctrica, ¿sí? O sea, la carga eléctrica es una propiedad intrínseca que tienen algunas partículas y que puede tener la materia macroscópica cuando está formada por esas partículas, que determina si dos partículas o porciones de materia van a interactuar o no electrodinámicamente, o a través de una interacción electromagnética, si quieren. Es análogo, si quieren, al concepto de masa y la interacción gravitatoria, ¿no? O sea, dos partículas o dos cuerpos que tienen masas interactúan gravitatoriamente de acuerdo con la ley de la gravitación de Newton, ¿no? Ahora, a diferencia de la masa, que tiene como hay un solo tipo, ¿sí? de masa en la interacción gravitatoria, en la interacción electromagnética hay dos tipos de masa, entre comillas, o carga, como la llamamos. Carga es una palabra que termina generalizándose, ¿no? en las otras interacciones. En la interacción electromagnética hay dos tipos de carga que llamamos positiva y negativa. Tienen la propiedad de que se cancelan, ¿sí? entre sí, o sea que si tengo un poco de carga positiva y el mismo poco de carga negativa en la misma cantidad, es como si no tuviera carga en realidad. Y ustedes dirán, bueno, sí, es medio obvio, pareciera medio obvio porque uno ya las está llamando positivas y negativas, pero esto es algo que no se deduce ni nada por el estilo, es un hecho de la naturaleza, ¿sí? Es algo que hemos aprendido de los experimentos y que no necesariamente tenía que ser así, ¿sí? Es así en la naturaleza, pero hay otras interacciones que son diferentes. La gravitatoria es un ejemplo que tiene solo un tipo de carga, ¿no? La masa es de un solo tipo, pero de repente en cromodinámica hay tres tipos de carga diferentes, ¿sí? Que cada una puede ser positiva o negativa. Entonces, no era obvio para nada que tenía que ser de esta manera. Es una cosa para reflexionar de repente, ¿no? Porque a veces uno termina como dando sentadas algunas cuestiones. La carga tiene un par de propiedades importantes que vale la pena mencionar. La primera es que la carga se conserva, es decir, dicho de otra manera, no conocemos ningún proceso, ¿sí? No conocemos ningún mecanismo ni proceso en donde no se conserve la carga eléctrica. Es decir, no se puede ni crear ni destruir, ¿sí? La carga eléctrica. Esto hay, entre comillas, en realidad, porque quizás hayan escuchado o leído por ahí que hay la partícula, el electrón, tiene una antipartícula que es el positrón, y un electrón y un positrón pueden aniquilarse, ¿sí? Se colisionan, pueden desaparecer liberando energía. Pero en ese caso no cambia la carga eléctrica, ¿sí? Porque tengo una carga positiva, una negativa, y la suma era cero,
y sigue siendo cero después de que desaparecen. Lo que estamos diciendo es que no puede cambiar la cantidad de carga. Entonces, uno podría decir que la carga en el total, en el universo, es constante. Eso es lo que llamamos la conservación global de la carga, pero en realidad sucede algo mucho más estricto, y es que la carga se conserva localmente, es decir, sería compatible con este, digamos, enunciado de la conservación global, que una cantidad de carga desaparezca acá, ¿no? Una carga positiva desaparezca acá del living de mi casa, y la misma carga positiva aparece en Ciudad Universitaria. En principio, la cantidad de carga del universo no cambió, ¿no? Porque desapareció acá, apareció allá. Sin embargo, esas cosas no suceden, ¿sí? Hay una conservación local de la carga. La carga no varía localmente, no puede, eh, como se dice, cambiar la cantidad de carga localmente. Eso nos va a permitir más adelante formular lo que vamos a llamar una ecuación de continuidad, ¿sí? Y de hecho, es, Luis, sí, cuando decís localmente, ¿a qué te referís? ¿A un sistema cerrado? a ¿A qué un te lugar en referís, el digamos? espacio tan pequeño como quieras. Ah, ok. O Sí, sea, una carga no puede saltearse de acá y aparecer en otro lugar separado a una distancia, ¿no? Tiene que pasar en el medio por el espacio, digamos. Y uno va a poder hacer, o sea, eso va a hacer que uno pueda escribir una ecuación de continuidad, no sé si lo vieron en Física 1, o no, en Física 1 no, pero en algún otro lado vieron ecuaciones de continuidad para fluidos, por ejemplo. Muy parecido. Es una ecuación de transporte, ¿sí? Donde en este caso la carga puede transportarse de un lado a otro, pero no desaparecer y reaparecer eh, de un lugar del espacio. Y esa conservación, esa ecuación de continuidad, cuando lleguemos a eso ya se van a haber olvidado de este día y de esto que les estoy diciendo ahora, pero quizá no. Esa ecuación de continuidad va a ser la clave al final de la materia, casi en las últimas dos clases, va a ser la clave que nos va a permitir formular la corrección final a las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Nos va a permitir cerrar la teoría. Así que, para tener presente. Bien. El otro aspecto importante es que la carga está cuantizada. Esto también es un hecho natural, no algo que hubiéramos deducido de ninguna manera. Lo que quiere decir esto es que las cargas vienen en pedacitos, ¿sí? Discretos, y, y esas cantidades tienen un valor dado en la naturaleza, y no hay valores intermedios de carga, ¿sí? Entonces eso se llama que está cuantizada. Entonces, la carga del protón, por ejemplo, la llamamos más E, la carga del electrón es menos E, esta es la cantidad de carga, que tendrá distintos valores en distintos sistemas de unidades, pero que está fija, ¿sí? Y, y en principio yo, si tengo un pedazo macroscópico de materia, no puedo tener una cantidad de carga que no sea un múltiplo entero de estas, ¿sí? Si uno va y hila un poco más fino, se va a encontrar con que los quarks tienen cargas fraccionarias, cargas eléctricas fraccionarias, que son fracciones son números tercios de la carga del electrón, un tercio más o menos dos tercios. Pero en realidad uno podría argumentar que esos no son cargas libres porque solo se encuentran en estados que están formando los nucleones. No nos va a importar mucho igual. Aún si uno pudiera separarlas, estas también estarían discretizadas, ¿no? También están cuantizadas, solo que una cantidad un poco más fina, que es un tercio de... A pesar de eso, la mayor parte de la teoría que vamos a desarrollar en la materia va a ser, vamos a pensar la mayor parte del tiempo en distribuciones continuas de carga.
Es decir, distribuciones espaciales, en líneas, en superficies o en volúmenes, donde la carga está distribuida de alguna manera, de manera continua, ¿sí? Eso va a ser es una forma de, ¿cómo se dice? De tratar con los problemas macroscópicos, ¿no? Que ya, si lo piensan un poco, antes de que se quejen, si lo piensan un poco, es muy análogo a lo que uno hace con la masa, cuando trabaja en mecánica o en gravitación, ¿no? En realidad, si lo pensamos, la materia está hecha de partículas, ¿no? Que forman la materia macroscópica, y estas partículas tienen una masa definida, cada una de ellas puede tener distintas masas, pero en un objeto cualquiera, como en esta taza, si yo voy y miro, ¿no?, muy cerquita hasta la escala atómica y subatómica, las distancias entre las partículas son enormes, o sea, la taza esta está mayormente vacía, si quieren. El material de la taza, no lo que hay adentro. Adentro también está vacía. Ahora me voy a servir más café. Pero lo que digo es que, ¿no?, que el material que la compone, básicamente hay espacio entre las partículas. Sin embargo, uno habla de la masa de la taza y se imagina como una distribución continua de masa al material que forma la taza, ¿no? Y eso es una muy, muy buena aproximación cuando uno habla de cosas macroscópicas, como en esta escala de tamaños. Bien, yo creo que este es un buen momento para hacer una pequeña pausa, entonces. La clase de hoy, como ven, va a ser bastante corta, porque hay un par de conceptos que son muy, muy nuevos y que me gustaría que hayan tenido tiempo de pensarlos antes de que sigamos con lo que viene. Entonces yo lo que les propongo es que hagamos una pequeña pausa son un poco menos 5, ¿les parece que volvemos y 5? A ver, votemos, pausa 5 minutos o 10 minutos. Es importante que respetemos los tiempos que nos digamos, porque así nadie se pierde nada, ¿no? Yo sé que si empiezo a los 10 minutos, los encuentro a todos. ¿10 minutos les parece? Por mí está bien. Sí, dale, 10 minutos. Son y 58, bueno, y 8 vuelvo. Bueno, en realidad estoy acá, pero bueno, y 8 volvemos a la clase. Y lo que vamos a hacer es, quizás, esto está grabando, háganme acordar de que recomience la grabación, la voy a parar ahora.